Nunca olvidaré el silencio en esa sala de estar. 20 personas apiñadas en la casa de mi madre como si fuera una especie de juicio familiar. Y mi hermana Tessa decidió ser la jueza, el jurado y la verdugo. Ni siquiera lo suavizó. Se puso de pie frente a todos, me señaló como si estuviera en un tribunal y dijo, lo bastante alto para que los vecinos lo escucharan: tú ya no vives aquí, no tienes hogar. Literal. La forma en que lo dijo, cualquiera pensaría que yo era una intrusa que había pillado durmiendo bajo el porche, en lugar de su hermana que había ayudado a pagar el techo que tenía sobre su cabeza. Me quedé paralizada porque en el ejército no existe manual que te prepare para que tu propia familia se convierta en un pelotón de fusilamiento. Y antes de que pudiera procesar lo que había dicho, agarró una caja de cartón de detrás de su silla y me la tiró al regazo. Estaba ordenada y prolija, llena de unas cuantas cosas que, al parecer, representaban toda mi existencia. Una taza de café, un par de libros viejos, un portarretratos que compré en Target hace 10 años, como si mi vida pudiera meterse en una caja de zapatos. Miré alrededor de la habitación. Mi madre estaba sentada allí retorciéndose las manos, sin pronunciar palabra. Mis tíos y tías evitaban mirarme a los ojos, como si todos hubieran pactado no involucrarse. Algunos primos se veían incómodos, pero nadie dijo nada. Ni una sola persona. Se sentía como si toda la familia hubiera firmado su pequeño aviso de desalojo. Y yo no me moví, no discutí. Solo me quedé allí con esa estúpida caja en el regazo, mientras mi hermana permanecía erguida como si hubiera ganado algo. Aquí lo cierto. La humillación quema más que la ira. Cuando alguien te patea en privado, puedes afrontarlo. Pero cuando te exhiben, cuando te convierten en el titular de su pequeño espectáculo, eso es distinto. No solo me estaban echando de la casa, me estaban borrando frente a un público. Esa caja no era solo mis cosas, era su manera de decir, te has ido. Y todos aquí están de acuerdo. Porque fue público, la punzada fue peor. Todo mi cuerpo me pedía levantarme y gritar, pero mi entrenamiento me ordenaba quedarme quieta. En el ejército aprendes que el silencio puede ser más fuerte que el ruido. Si pierdes el control, pierdes terreno. Así que lo tragué, lo reprimí y permanecí sentada. La observé actuar porque eso era una actuación. Quería aplausos. Quería que la familia me viera rota y la aceptara como la nueva jefa de la casa. Lo que todavía me persigue es cómo sonrió cuando me entregó esa caja. No fue una sonrisa incómoda ni nerviosa, sino engreída. Como si hubiera ensayado ese momento. Probablemente había escogido cada objeto, doblado todo con cuidado y se había repetido a sí misma lo bien que se sentiría humillarme. Y hay que admitirlo, funcionó. Todos me miraban, mientras yo solo permanecía sentada sosteniendo la caja, pareciendo la perdedora de mi propia familia. Lo que nadie veía era lo que pasaba por mi cabeza. Mi mente no solo giraba en torno a la caja o sus palabras, estaba repasando la línea de tiempo. Cada depósito que hice, cada pago de hipoteca que ayudé a cubrir, cada favor que le di, el dinero para la matrícula, el préstamo del coche. La interminable ayuda temporal que de alguna manera se volvía permanente. Todo pasaba como una presentación de diapositivas mientras yo seguía inmóvil. Tessa seguía hablando de cómo ahora las cosas eran diferentes, de cómo yo necesitaba seguir adelante, de cómo la casa era suya para administrar. Usaba esa frase, suya para administrar, como si fuera la directora ejecutiva de un imperio inmobiliario en lugar de vivir de una hipoteca en la que yo había estado pagando durante años. Tenía la confianza de una política que acaba de ganar unas elecciones. Y en ese momento comprendí que no estaba improvisando. Esto había sido planeado. Había acomodado las cartas antes de que la reunión siquiera comenzara. Lo que lo hizo peor fue el silencio de la familia. Ni una sola persona dijo, oye, eso no es justo. Oh, que Mil ha estado ayudando todo el tiempo. Nada. Se sentaron como extras en su obra. Ese silencio era tan fuerte como sus palabras. Me decía que estaba sola. No pronuncié palabra. No discutí sobre el dinero, ni sobre la casa, ni sobre los años de sacrificio. ¿Para qué? Cualquier cosa que dijera solo alimentaría su espectáculo. Así que me quedé callada, dejé que hiciera su pequeño show y sostuve esa caja como si realmente significara algo. Por fuera, parecía derrotada. Por dentro, estaba memorizando cada segundo. Porque hay algo que aprendes con el uniforme. Cuando llega el ataque, no reaccionas de inmediato, observas, registras, esperas el momento adecuado para contraatacar. Tessa pensó que solo me había echado de una casa. Lo que en realidad hizo fue desatar una reacción en cadena para la que no estaba preparada. No iba a gritar ni a pelear con ella delante de la familia, iba a sentarme, encajar el golpe y archivarlo. Y mientras ella disfrutaba de su momento de victoria,
Yo ya estaba calculando lo que vendría después, mis manos permanecieron sobre esa caja más tiempo del que debía. Pero su peso me hizo retroceder años, a cuando la palabra familia significaba algo. Recordé tener 20 años, ya enlistada, ya poniéndome el uniforme, y escuchar a Tessa llorar por teléfono porque no podía pagar la matrícula. No llamó a mamá, no llamó a papá. Me llamó a mí. Y adivina quién sacó una parte de su casi inexistente sueldo para cubrir la universidad comunitaria. Esa fui yo, y no fue solo una vez. La matrícula se convirtió en libros. Los libros se convirtieron en dinero para gasolina. El dinero para gasolina se convirtió en Kemil. Mi coche está muerto. Necesito uno nuevo. Ella nunca dijo gracias, de una forma que se sintiera sincera. Lo decía como alguien que agradece a un cajero por entregarle un recibo. Rápido, rutinario, como si fuera parte del servicio. Yo me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Yo había pasado privaciones a su edad. Así que tal vez ella no tendría que hacerlo. Esa era mi justificación. Luego vino la casa. Después del divorcio, mamá se estaba ahogando intentando mantenerla. Los pagos se acumulaban, las reparaciones quedaban sin hacer. Yo ya estaba enviando parte de mi asignación básica de vivienda cada mes solo para mantener mi propio pequeño lugar cerca de la base. Pero aparté más dinero y le dije a mamá, usa esto para la hipoteca. Cuando Tessa se mudó de nuevo, no dejé de hacerlo. Pensé que sería temporal, que se estabilizaría, que ambas compartiríamos la carga y que, eventualmente, se equilibraría. Spoiler, nunca se equilibró, cada mes como un reloj. Transfería dinero a la cuenta. Incluso etiquetaba los pagos con parte de la hipoteca en la línea de memo para que nadie pudiera decir que lo había olvidado. 10 años. 10 años de depósitos, constantes como la lista de pase de revista. Y en esos 10 años, mi hermana aprendió algo muy importante, que Kemil siempre dice que sí. ¿Sabes cómo en el ejército, cuando alguien sigue ofreciéndose, termina recibiendo cada trabajo miserable que nadie más quiere? Pues así era con mi familia. Yo era la que lo tenía todo en orden, la del sueldo estable, la que podía ayudar. Actuaban como si el uniforme viniera con un cajero automático incorporado. Y como nunca decía que no, como pensaba que el sacrificio era parte del trato, Tessa dejó de verlo como generosidad y empezó a verlo como una obligación. Si no daba, era egoísta. Si pedía algo a cambio, era codiciosa. Hubo una vez que le pedí que compartiera el costo de arreglar la cerca. Nada exagerado. Solo un par de cientos de dólares. Me miró como si acabara de robarle el bolso y me dijo, ¿por qué eres tan tacaña? Esa palabra, tacaña, viniendo de la misma persona que conducía un coche que yo ayudé a comprar. Dormía bajo un techo que yo ayudé a mantener en pie y comía en una cocina que yo ayudé a abastecer. Me reí en el momento porque, ¿qué más podía hacer? Pero esa fue la primera grieta. La gratitud había desaparecido. Pienso en las reparaciones que cubrí, el techo que ayudé a reemplazar, el calentador de agua roto en el que aporté, el jardín en el que pagué la mitad del mantenimiento. Nada glamuroso, solo el tipo de cosas necesarias para que el lugar no se viniera abajo. Y cada vez me repetía, está bien, es familia. Tenía esta imagen en mi cabeza de que éramos un equipo. Yo servía a mi país. Ella mantenía la casa. Y juntas conservaríamos viva la casa familiar. Resultó que yo era la única que jugaba en ese equipo. Cuanto más daba, menos lo respetaba. Ella empezó a tomar decisiones sobre la casa sin mí. Los mensajes grupales de la familia se enviaban a todos menos a mí. Las reuniones sobre reparaciones ocurrían en noches de las que nunca me avisaban. Al principio lo pasé por alto. Me dije que solo era desorganización. Pero con el tiempo dejó de ser un accidente. Mi nombre estaba ausente a propósito, es irónico. De una forma amarga. Con el uniforme, me confiaban información clasificada. Me confiaban armas, vidas humanas. Aquí afuera. Mi propia hermana no confiaba en mí para hablar de un lavavajillas roto. Debería haberla enfrentado antes. Debería haber puesto el pie y trazado la línea. Pero la lealtad familiar corre profundo. Y lo dejé pasar. Cada vez que ignoré una señal de alerta, ella plantó otra. Y cada vez que lo tragué, le entregué más terreno. Para cuando me cerró la puerta de la casa, ella ya sabía que yo no iba a pelear en ese momento. Estaba contando con eso, sentada allí con esa caja. Comprendí que yo misma había construido esa trampa. Mis sacrificios le habían dado la confianza para borrarme. Pensaba que, por ser la hermana callada y confiable con uniforme, yo simplemente lo aceptaría y me marcharía. Y la verdad es que una gran parte de mí quería hacerlo. Habría sido más fácil cortar el cordón, salir y no volver a tratar con ella nunca más. Pero hay una diferencia entre dejar ir y ser borrada. El ejército no me entrenó para rendirme. Me entrenó para adaptarme. Y por mucho que mi familia creyera que mi silencio significaba rendición,
No tenía ni idea de lo que realmente significaba. La primera vez que la nueva llave no giró, pensé que quizá había cogido la equivocada de mi llavero. Me quedé en el porche, forcejeando con la cerradura como una idiota, y entonces me cayó el 20. Literalmente, de que la cerradura no era el problema. Mi llave había sido reemplazada. Ella la había cambiado. Me reí en voz alta, no porque tuviera gracia, sino porque era tan condenadamente predecible, después del gran espectáculo familiar. Por supuesto que iba a hacerlo oficial, sin más acceso, sin rastro de mí en la casa que había estado pagando. Caminé de regreso a mi coche con la caja aún en el asiento del copiloto. La misma caja que me había lanzado al regazo como prueba de mi desalojo. Mis manos se aferraron al volante y tuve que contenerme de no patear la puerta. Eso habría sido satisfactorio. Por unos 10 segundos y un desastre para todo lo que vendría después. En su lugar, me senté allí con el teléfono vibrando en mi bolsillo. Una notificación de correo electrónico brillaba en la pantalla. Era de un bufete de abogados. Asunto en mayúsculas, contacto urgente e inmediato. Lo abrí. Mis ojos recorrieron las palabras y cada frase confirmaba lo que ya sospechaba. Tessa, no solo me estaba sacando emocionalmente, me estaba sacando legalmente. El correo afirmaba que ya no tenía derechos de propiedad sobre la casa. Según su carta, yo había abandonado la propiedad. Esa palabra, abandonado, como si fuera una morosa, que desapareció en la noche, sin importar los años de pagos. Sin importar el esfuerzo que puse para evitar que el lugar se viniera abajo. Lo leí otra vez para asegurarme de que no estaba alucinando. No, allí estaba todo. Su abogado quería que llamara de inmediato para discutir una resolución. Resolución en lenguaje de abogados. Significa firma aquí en silencio para que podamos arruinarte sin alboroto. No llamé, ni siquiera respondí. Me quedé en mi coche mirando la pantalla. Mi reflejo me devolvía la mirada en el cristal negro, y mientras la mayoría habría empezado a llorar o gritar. Yo hice lo que hacen los soldados cuando la misión cambia. Reuní información, entré en los registros de propiedad del condado de Pies en línea, accedí a la base de datos y escribí la dirección de la casa. Allí estaba. Los documentos de refinanciamiento fechados el año pasado. Mi nombre no aparecía. Solo el de ella. Desplacé hacia abajo y vi la declaración que había firmado de ocupación exclusiva. Eso significaba que juraba bajo pena de perjurio que era la única propietaria y residente. Y el banco le creyó porque tenía la documentación que lo respaldaba. Documentación que yo nunca había visto, nunca había firmado, nunca había aprobado. Fue entonces cuando lo entendí. Ella no solo me había sacado de una casa, había ejecutado un borrado total. Le dijo al banco que yo no existía. Y en el mundo de las hipotecas y los títulos de propiedad, el papel vence a la realidad cada vez. A menos que tengas tu propio montón de papeles con los que contraatacar. Cerré la computadora portátil y me recosté en el asiento. Tenía el pecho apretado, pero no de pánico. Era claridad. Por primera vez en meses, todo tenía sentido. La forma en que había dejado de incluirme en las conversaciones, los mensajes grupales en los que faltaba mi nombre, la excusa de seguridad para cambiar las cerraduras. Todo era parte de su montaje. Había estado montando esta obra durante mucho tiempo y yo había entrado directamente en su guión. Hay un dicho en el ejército, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Lo que no te dicen es que a veces el enemigo no está al otro lado del océano. A veces comparte tu apellido. No iba a caer en las manos de su abogado, levantando el teléfono y rogando por migajas. Yo sabía más que eso. No se carga sin una estrategia, no se camina directo hacia una emboscada. Te detienes, observas y alineas tu disparo. Exactamente eso era lo que iba a hacer. Me quedé allí en silencio, desplazándome por mi aplicación bancaria, y los números estaban todos alineados como tropas en un campo de desfile, transferencias mensuales etiquetadas como parte de la hipoteca año tras año. Ella podía borrar mi nombre de una escritura, pero no podía borrar una década de extractos bancarios. La prueba no desaparece solo porque alguien grite más fuerte. Pensé en llamar a mamá, contarle lo que Tessa había hecho, pero ¿para qué? Solo se retorcería las manos y me rogaría que no agitara las aguas. El resto de la familia ya había escogido sus asientos en el teatro, aplaudiendo la función de Tessa. No, esto ya no era una discusión familiar, esto era una guerra de papeleo. Y yo iba a pelearla de la única manera que importaba, en el registro. El frío de esa realización se hundió más profundo que cualquier insulto que Tessa me hubiera lanzado. Ella quería borrarme, quería volverme invisible, y por eso mismo iba a asegurarme de que cada recibo
Cada línea de memo, cada fotografía. Mía en esa escalera, arreglando su maldito techo, saliera a la luz. Así que cerré la computadora, guardé el teléfono en el bolsillo y encendí el motor. No habría súplicas, ni discusiones a gritos, ni debates familiares. El siguiente movimiento era mío. Y no iba a ser ruidoso. Iba a ser documentado. El zumbido del motor me tranquilizó más de lo que esperaba, como un ruido blanco apagando el caos en mi cabeza. Conduje de regreso a la base, la caja traqueteando en el asiento del copiloto, cada bache recordándome el circo que mi hermana había montado. Pero cuanto más me alejaba de esa puerta cerrada, más calma sentía. No calma de rendición, calma de afilarme. En la entrada, el guardia revisó mi identificación, saludó y me dejó pasar. Rutina, precisión, sin drama. Me hizo pensar en cómo en el ejército todo tiene un protocolo. Si algo se rompe, hay una lista de verificación. Si alguien se equivoca, hay un formulario. No se gana gritando más fuerte. Se gana siguiendo el procedimiento hasta que el otro lado se ahoga en sus propios errores. Aparqué, agarré la caja y la dejé sobre mi mesa de cocina. Al mirarla, sentí un destello de satisfacción. Tessa pensó que me había metido en una caja. No se dio cuenta de que acababa de entregarme pruebas. Cada objeto dentro de esa caja tenía un rastro. La taza comprada en el año en que pagué su matrícula. El portarretratos tomado frente a la casa que ayudé a sostener. La pequeña pila de facturas de servicio sin pagar que dejó allí por accidente. Oro puro. Ella pensó que era basura. Yo sabía mejor, en lugar de lamentarme, agarré un cuaderno y empecé a escribir. Fechas, montos, reparaciones. Momentos, veces, en que conduje de regreso desde la base para arreglar algo porque ella decía que no podía pagar a un fontanero. Veces en que deposité dinero directamente en la cuenta de mamá. Veces en que me prometió devolverme cuando se estabilizara. Esa frase la había repetido tanto que podía haber sido su saludo en él. Buzón de voz. Para cuando llené la primera página, me di cuenta de que ya no estaba enojada. Estaba enfocada. La ira es desordenada. La disciplina es letal. Y si hay algo que el ejército te graba en los huesos, es que la precisión vence a la emoción siempre. A la mañana siguiente fui al gimnasio como siempre. Peso muerto, sprints, flexiones. Mi cuerpo seguía la rutina, pero mi mente estaba apilando documentos. Cada repetición se sentía como otro recibo alineado. El sudor goteando. El corazón golpeando. Pensaba, si puedo resistir esto, puedo resistir. Sus mentiras. Cuando dejé las pesas, no me sentí agotada. Me sentí lista. Más tarde ese día, me puse en contacto con alguien en quien confiaba, la capitana Braille, una oficial JAG con la que había trabajado antes. No le descargué toda la telenovela. JAG no necesita el drama. Lo mantuve limpio. Potencial disputa sobre propiedad compartida. Preocupación porque mi nombre estaba siendo borrado. Riesgo para mí. Autorización de seguridad. Esa última parte, importaba. La autorización es la vida. Si la pierdes, lo pierdes todo. Ella escuchó, hizo algunas preguntas agudas y finalmente dijo, no armes un escándalo, no contactes al abogado de ella. Documenta todo y deja que el lado civil lo maneje. Tu trabajo es mantenerte limpia. Ese consejo me golpeó más fuerte que cualquier discurso motivacional. Mantente limpia. Sin gritos, sin amenazas, sin movimientos ocultos que pudieran usarse en mi contra. No se trataba de ser pasiva, se trataba de ser intocable, así que redoblé el esfuerzo. Pasé noches escaneando extractos bancarios, organizándolos por año. Rescaté correos antiguos donde Tessa me agradecía por cubrir los pagos de la hipoteca. Incluso encontré mensajes de texto de hace años. Solo manda lo que puedas. Lo pondré para la casa. Ella pensó que eran mensajes inofensivos. Para mí, eran balas cargadas y listas. Lo que ella no sabía era que yo estaba tratando esto como una operación. En el ejército, construyes un procedimiento operativo estándar para todo. Incluso para hacer café. Así que construí uno para la traición de mi hermana. Paso 1. Reunir pruebas. Paso 2. Identificar aliados. Paso 3. Atacar cuando el objetivo menos lo espere. Me vino a la mente Mark Ellison, un abogado inmobiliario en Tacoma que me debía un favor de una referencia pasada. No lo llamé todavía, no porque dudara, sino porque el tiempo importa. No entras a una sesión informativa con la mitad de la inteligencia. Entras lista para ganar. Las noches se volvieron más tranquilas. Me sentaba a la mesa, papeles esparcidos a mi alrededor, subrayando, resaltando, tomando notas. La caja que Tessa me había dado estaba en la esquina como un trofeo retorcido. Cada vez que la miraba, sonreía con sorna. Ella pensó que me había humillado. Lo que en realidad había hecho era envolver con moño su propia caída. Una noche, mientras etiquetaba otra carpeta, me sorprendí riéndome sola.
Toda la situación era absurda. Mi hermana, que no podía equilibrar una chequera, pensó que podía superarme con papeleo. La misma hermana que una vez me preguntó cómo presentar sus impuestos, ahora montaba un golpe financiero. La ironía era deliciosa. Pero no dejé que el humor me distrajera. No estaba armando un álbum de recortes. Estaba armando un caso. Y los casos no se ganan con sentimientos. Se ganan con hechos. Fríos, aburridos, innegables hechos. Ajusté la pila, la deslicé en una carpeta y escribí una sola palabra en la portada. Evidencia. Parecía simple, casi sosa. Pero yo sabía que era más afilada que cualquier arma. La carpeta descansaba sobre la mesa como un arma cargada. Y, mientras más páginas añadía, más pesada se sentía, extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto. Todo alineado, pero el papel en bruto no era suficiente. Necesitaba a alguien que pudiera convertir esa pila en potencia de fuego. Fue entonces cuando finalmente llamé a Mark Ellison. Contestó al segundo timbrazo, su voz seca como siempre. Rhodes. Ha pasado un tiempo. ¿En qué lío me estás metiendo ahora? Le di la versión corta. Refinance de la casa familiar sin consentimiento. Mi nombre borrado. Años de pagos documentados. Silbó en voz baja. Clásico. La familia piensa que la sangre vence al papel hasta que el papel les golpea en la cara. Todavía tienes todos tus registros, cada centavo, respondí. Bien, tráelos. Y que Mil su tono se agudizó, no la alertes. Sin disparos de advertencia. Vamos directo a la yugular. Eso era exactamente lo que quería oír. 2 días después, entré a su oficina con la carpeta bajo el brazo. Mark hojeó las páginas como un hombre devorando una novela que no podía soltar. Asintió, gruñó. A veces sonrió con ironía. Finalmente, se recostó. La tienes. Demanda de partición, rendición de cuentas, despojo indebido. Presentamos. Congelamos la propiedad y sacamos a la luz cada pequeño recibo sucio. La frase despojo indebido me hizo reír. Sonaba demasiado educada para lo que realmente pasó. Mi propia hermana cambió las cerraduras y me lanzó una caja, al regazo como si fuera una extraña. Mark explicó que eso significaba daños, compensación por haber sido excluida de una propiedad que copropietaba. Eso era más que dinero. Era justicia escrita en jerga legal. Hablamos de estrategia. Primer paso, presentar una acción de partición que obligara al tribunal a reconocerme como copropietaria y a dividir o vender la propiedad de manera justa. Segundo, exigir un recuento completo de cada refinanciamiento, cada dólar de renta del lado ilegal que construyó, cada pago que hice. Tercero, añadir daños por el despojo. La belleza estaba en la simplicidad. La ley no se preocupa por el drama familiar. Se preocupa por firmas. Transferencias bancarias y mentiras bajo juramento. Mark se inclinó hacia adelante. También, grabaré un lease pendens. Eso congela el título. Ella no podrá refinanciar. Vender o pedir prestado contra la propiedad. Estará atada hasta que terminemos con ella. Fue la primera vez en semanas que sentí el suelo volver bajo mis pies. Por una vez, ella no tenía las cartas. De vuelta en mi lugar, no me detuve ahí. Escarbé más. Viejos mensajes de voz de Tessa. Su voz casual, solo sigue mandando dinero. Yo cubriré la hipoteca, los reproduje, los grabé en una memoria USB, la etiqueté como exhibición A, navegué por mi galería de fotos y encontré una imagen mía en una escalera, tejas en la mano, sudor goteando, mientras parchaba su techo. Otra carpeta, exhibición B, ella podría decir lo que quisiera frente a un juez. Pero las fotos no mienten. Y luego estaban las facturas de servicios. Comparé su pila excedente de facturas de la caja con mis transferencias bancarias. El calendario coincidía perfectamente. Cada mes yo enviaba dinero y cada mes ella lo usaba para cubrir esas cuentas. Esa conexión iba directo al expediente. Lo traté como si estuviera preparándome para una inspección. Cada detalle importaba. Incluso imprimí mensajes de texto donde admitía, te pagaré cuando me ponga al día. Spoile, nunca se puso al día. Pero las palabras estaban ahí, en blanco y negro. Innegables. Mark llamó al día siguiente. Los documentos están listos. Presentamos mañana por la mañana. Pude escuchar el crujido de las páginas a través del teléfono. Sonaba casi emocionado. Los abogados viven para estas cosas, traición familiar, dinero, propiedad. Es su versión de una superproducción. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, mirando la carpeta. La memoria USB y las carpetas apiladas con orden. No se sentía como venganza. Se sentía como disciplina. No estaba irrumpiendo en su casa ni gritando por teléfono. Estaba siguiendo el procedimiento paso a paso hasta que el sistema que ella creía haber vencido se volviera contra ella. A la mañana siguiente, firmé los documentos en la oficina de Mark.
Demanda de partición presentada, rendición de cuentas exigida. Lispendens registrado en el condado. Y así, el campo de batalla cambió. El pequeño imperio de Tessa quedó congelado. De camino a casa. Me descubrí sonriendo. Ella pensó que me había borrado con una firma. No tenía idea de que yo había pasado años apilando pruebas contra ella. Pruebas que había olvidado, ignorado o que pensaba que nunca usaría. La carpeta iba a mi lado, en el asiento del copiloto. Más pesada que la caja que me había lanzado semanas antes. Esa caja era humillación. Esta carpeta era munición. El funcionario del condado estampó los documentos con un golpe seco. Y ese sonido se sintió mejor que cualquier golpe que hubiera podido dar. La demanda de partición estaba activa. La exigencia de rendición de cuentas estaba en el registro y el Lispendens estaba allí como un candado sobre la propiedad. Mi hermana aún no lo sabía. Pero su pequeño castillo acababa de quedar sellado. Mark sonrió cuando salimos del tribunal. Ahora esperamos los fuegos artificiales. Su versión de fuegos artificiales era correo certificado. Aterrizando en su buzón. Pero honestamente, eso era mejor que cualquier explosión. Los cortes de papel pueden sangrar mucho más tiempo que la metralla. De vuelta en mi lugar. No pude quedarme quieta. Presentar era solo el primer movimiento. Quería presión, desde todos los ángulos, y sabía exactamente dónde apuntar. Esa unidad accesoria, el pequeño apartamento en el patio trasero que había construido hace 2 años, sin molestarse en sacar permisos. Ya no era solo una molestia familiar. Era una infracción del condado esperando ser expuesta. Abrí la página web del condado de Pease, encontré la sección de cumplimiento de códigos y presenté una solicitud de inspección. Sin nombres falsos, sin denuncia anónima, solo una presentación directa con la dirección. La burocracia no se mueve rápido, pero cuando se mueve, deja huella. Días después. Mark llamó. Recibió la carta. ¿Cómo lo tomó?, pregunté. Él se rió. Supongo que no muy bien, porque 5 minutos después de que el notificador se fue de su entrada, su marido me llamó haciéndose pasar por su primo, preguntando si podíamos arreglarlo en silencio. No pude evitar reírme. ¿En silencio? Después de que me cerró con llave. Borró mi nombre y me exhibió frente a la familia. El tono de Mark se endureció. No vamos a negociar. Todavía no. Que sude. A la mañana siguiente, mientras hacía flexiones en el gimnasio. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé sonar. 2 minutos después, apareció una notificación de buzón de voz. Su voz, tensa, aguda, furiosa. ¿Cómo te atreves a hacer esto a mis espaldas? ¿Crees que puedes congelarme? Estás arruinándolo todo. La reproduje 2 veces, luego la guardé en la carpeta digital de mi expediente, etiquetada como evidencia. Incluso su rabia iba a ser prueba. Mientras tanto, el inspector del condado se movió más rápido de lo que esperaba. Un aviso naranja brillante fue pegado en el lateral de esa unidad trasera, exigiendo permisos y amenazando con multas. Un vecino me envió un mensaje con una foto y una simple leyenda. Este es el lugar de tu hermana. Ni siquiera respondí. Solo guardé la imagen. Al final de esa semana, ella tenía 2 cartas oficiales sobre su mesa. Una del tribunal, otra del condado. Ambas con mis huellas por todas partes. Aunque no le había dicho ni una sola palabra directamente. Silencio, precisión, procedimiento. Todo estaba funcionando. Pero no se trataba solo de verla retorcerse. El Lispendens significaba que el banco estaba notificado. No podía refinanciar otra vez. No podía vender. No podía usar la casa. Como su cajero automático personal, nunca más. La propiedad estaba congelada hasta que el juez dijera lo contrario. Esa noche me senté en mi mesa de cocina, mirando la carpeta, la memoria USB y la creciente pila de respuestas. Por primera vez. El terreno de juego no estaba inclinado a su favor, estaba nivelado. Quizá incluso inclinándose hacia mí. Y lo mejor era que ella no tenía idea de cuánto más se avecinaba. Mark llamó de nuevo el lunes siguiente. Aviso de inspección entregado. Demanda presentada. Su abogada ya pidió una prórroga. Eso me dice que está desesperada. Bien, respondí con frialdad. Esa tarde salí a correr por las viviendas de la base. Cada paso golpeando el pavimento como signos de puntuación. Durante años, yo había estado pagando las cuentas, parchando las goteras y tragándome los insultos. Ahora, por primera vez, era ella la que reaccionaba a mí, y todo lo que tomó fue papeleo y paciencia. Volví sudando, respirando fuerte, y solté una carcajada en mi apartamento vacío. Tessa pensaba que era la estratega. Pero solo había estado improvisando. Yo era la que tenía la operación real, y el primer golpe había aterrizado exactamente donde quería. Aún recuperaba el aliento de esa carrera cuando el teléfono volvió a vibrar. El mismo número desconocido. Esta vez contesté. Su voz me golpeó como estática, aguda, furiosa.
temblando no de tristeza, sino de pura rabia. ¿Crees que esto es gracioso? Vas a mis espaldas, metes abogados e inspectores en esto y ahora todo el vecindario lo sabe. Ni siquiera me senté. Me apoyé contra la encimera, botella de agua en mano, escuchando. Siguió. Estás destruyendo a esta familia. ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a mamá? ¿Te das cuenta de lo vergonzoso que es esto para mí en el trabajo? Todo el mundo habla, Kemil. Todo el mundo. Pudiste haber venido a mí, pero no, tenías que humillarme. La dejé desahogarse y finalmente dije. Tan calmada como siempre, es un poco irónico escucharlo de la misma persona, que me puso de pie frente a 20 personas y declaró que no tenía hogar. Eso la calló quizá 3 segundos. Luego volvió, más fuerte, eso fue diferente. Intentaba mantener la paz. No me dejaste opción. Me reí de verdad. ¿No te dejé opción más que mentirle al banco, cambiar las cerraduras y borrar mi nombre? Vaya plan de paz. Tess odiaba que la llamara Tess. El silencio que siguió fue espeso. Luego siseó, te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir de arrastrar a nuestra familia a los tribunales. Ya arrastrada. Dije, tú hiciste el arrastre. Yo solo lo estoy haciendo oficial. La línea se cortó. Colgó, con tanta fuerza que juraría haber oído quebrarse el plástico. Ni 5 minutos después, mi teléfono volvió a encenderse, esta vez con el número de mamá. Dudé antes de contestar, ya sabiendo a dónde iba. Su voz era más suave, cansada. Kemil, ¿por qué estás haciendo esto? Es tu hermana. ¿No pueden simplemente sentarse y hablar? Cerré los ojos, me apreté el puente de la nariz. Mamá. Ya me senté. Me senté mientras ella me echaba de mi propia casa frente a ti. Entonces me quedé callada. Ahora no me voy a quedar callada. Mamá suspiró. El peso viajó por el teléfono. Me parte el corazón ver a mis hijas pelear así. Tu padre lo haría, papá me diría que no deje que nadie me pase por encima. La interrumpí. Otro suspiro. Yo solo quiero paz. Yo también, dije. Pero, la paz no es gratis. Tú me enseñaste eso cuando me enlisté en el ejército. Ahora solo estoy aplicando la misma lección aquí, no nos despedimos. Solo murmuró algo sobre desear que las cosas fueran distintas y colgó, después comenzaron los mensajes. Tías, primos. Incluso un primo segundo, con el que no hablaba desde hacía años, de repente encontró mi número. Kemil, no puedes dejar esto, estás destrozando a la familia. Tessa dice que intentas quitarle su casa, puro llanto. No respondí ni a uno. Les hice captura de pantalla y los añadí a la carpeta. Cada intento de manipulación era más prueba de su campaña de difamación. Esa noche me senté en el sofá, el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y me reí de lo absurdo. Aquí estaba, acusada de arruinar a la familia cuando lo único que había hecho era presentar documentos para proteger lo que ya había pagado. Mientras tanto, las mismas personas que me culpaban no tuvieron problema en quedarse calladas cuando ella me echó. Curioso cómo la indignación solo aparece cuando dejas de estar en silencio. Mark llamó a la mañana siguiente. Supongo que ya estás recibiendo la presión de la familia. ¿Lo supones bien? Bien. No respondas. Déjalos gritar. Cada palabra que digan ahora la hace quedar peor frente a un juez. Las familias son un desastre. Pero a los tribunales solo les importa la evidencia. Era curiosamente reconfortante. Por una vez, el ruido no importaba. Solo los hechos. Más tarde esa semana, mientras hacía papeleo en la base, mi teléfono volvió a vibrar. Buzón de voz. El mismo número. Lo escuché durante el almuerzo. Era Tessa otra vez, la voz quebrada esta vez, pero aún con rabia. Estás arruinando todo lo que construí. ¿Lo entiendes? Me estás destruyendo. Lo guardé. Lo etiqueté como exhibición F. Entonces me di cuenta de algo. Ella no solo tenía miedo de perder dinero o la casa. Tenía miedo de perderla. Historia que había estado vendiendo a la familia durante años. La historia en la que ella era la responsable, la cuidadora, la víctima que lo sostenía todo. Mi demanda destrozó esa versión de la realidad, y no podía soportarlo. Me recosté en la silla. Mordí mi sándwich y pensé, si lo único que se necesita para quebrarla son unos cuantos documentos judiciales y un inspector con una libreta, entonces nunca fue tan fuerte como creía. La primera audiencia no fue glamorosa, sin música dramática, sin martillazos, solo un juez cansado en una sala con paneles de madera, una pila de expedientes y un calendario lleno de familias destrozándose. Pero cuando mi hermana entró, arreglada como si audicionara para un ascenso, se notaba que aún creía que este era su espectáculo. Su abogada comenzó con suavidad, hablando de cómo yo me había ido y había elegido una carrera sobre el hogar. Lo pintó como si ella hubiera sido la que mantenía todo en pie, prácticamente una santa. Yo me senté en silencio, carpeta a mi lado. Y esperé. Entonces Mark se puso de pie. No desperdicia palabras.
Deslizó copias de mis transferencias bancarias. Sobre la mesa, 10 años de depósitos claramente etiquetados como parte de la hipoteca. Entregó capturas de pantalla de mensajes de Tessa pidiéndome dinero, mensajes de voz reconociendo mis pagos. Incluso facturas de servicios que coincidían con las fechas de mis transferencias. El juez las hojeaba, las cejas alzándose más. Con cada página. Cuando Mark mencionó el refinanciamiento, el aire en la sala cambió. Su señoría, aquí está la declaración que ella firmó. Jurando ocupación exclusiva, y aquí hay 10 años de pruebas de que mi clienta ha estado pagando como copropietaria. Eso no es un simple error, es una falsedad. Los ojos del juez se posaron en Tessa. ¿Tiene alguna explicación para esto? Abrió la boca. Pero al principio no salió nada. Luego murmuró algo sobre que yo estaba ausente tan seguido que realmente no vivía allí. Que pensaba que tenía derecho a llamarla suya. El juez no se impresionó. El derecho percibido no es propiedad. El papeleo lo es. Cita textual. Solo esa frase valió el viaje, pero no terminó ahí. Justo en el momento preciso, el informe del inspector del condado también entró en evidencia. Mark lo deslizó con la soltura de un mago. Además, su señoría. La unidad accesoria que construyó en 2022, sin permisos. El condado ya emitió un aviso de infracción. El juez revisó la foto de la etiqueta naranja, las notas del inspector y la multa. Su tono se endureció. Así que, no solo tergiversó la ocupación. También realizó construcción sin permisos. Esto complica significativamente las cosas. El abogado de ella se removió incómodo. El rostro de Tessa se enrojeció. La historia que había estado vendiendo a la familia, la de la responsable, la cuidadora, se desmoronaba allí mismo, frente a extraños a los que no les importaba su narrativa. El juez se recostó. Dadas estas circunstancias, ordenó una rendición de cuentas completa. Quiero cada registro financiero relacionado con esta propiedad. Cada pago, cada refinanciamiento, cada gasto, cada dólar de renta de esa unidad sin permiso. Y quiero que se entregue en 30 días. Mark asintió. Yo me quedé quieta, ocultando la sonrisa que amenazaba con aparecer al salir del tribunal. Mark cerró la carpeta de un golpe. Está acabada. Ella solo no sabe cuán acabada todavía. Mientras tanto, el condado le envió la multa oficial por la DU, varios maes. Yo también recibí una copia, ya que ahora estaba legalmente en el proceso. Verla tratar de explicárselo a su marido debía de haber sido un espectáculo por el que habría vendido entradas. De vuelta en la base, seguí mi rutina nocturna como siempre, gimnasio, cena, papeleo. Pero de vez en cuando, recordaba la voz del juez. El derecho percibido no es propiedad, el papeleo lo es. Esa línea se repetía en mi cabeza como un mentre, porque de eso se trataba toda la pelea. Ella pensaba que la lealtad familiar podía sobreescribir contratos. Ella pensaba que, si gritaba lo bastante fuerte, la verdad se doblaría. Pero en los tribunales, los gritos no importan. El papel sí. La semana siguiente, los correos de Mark empezaron a acumularse. Solicitudes de pruebas, plazos, citaciones. Para registros bancarios. A él le encantaba. Los abogados se alimentan de esta etapa. El lento desmantelamiento de la historia de alguien hasta que lo único que queda es la podredumbre debajo. Yo mantenía todo organizado en mi carpeta. Cada nuevo documento encajaba en su lugar, etiquetado, señalado con pestañas, resaltado. Ya no era solo evidencia. Era mi escudo, mi arma. Mi registro de cada sacrificio que ella había intentado borrar. Y mientras las ruedas legales avanzaban, la vida de Tessa empezaba a resquebrajarse. Los rumores me llegaban a través de primos. Su empresa la había marcado para una revisión por el tema de la demanda y el refinanciamiento. Nada oficial aún. Pero los susurros corren rápido en los pasillos de oficina. La gente empezó a mirarla diferente. La imagen de la hermana responsable se desangraba. No lo celebré. No me regodeé. Solo seguí construyendo. Porque una vez que empieza la fase de pruebas, no te detienes. No levantas el pie del acelerador. Empujas hasta que el otro lado quede sepultado bajo sus propias mentiras. La noticia de la orden judicial se difundió más rápido de lo que esperaba. No habían pasado ni 2 semanas cuando escuché, por un primo, que la empresa de Tessa la había apartado para una revisión de ética. Eso en lenguaje de recursos humanos significa, no nos gusta que nos avergüences con lo que sea que estés haciendo fuera del trabajo. Aparentemente, alguien en cumplimiento vio su nombre en los registros del condado de Pies. Lo vinculó con el refinanciamiento y con la multa de zonificación. No se necesita mucho. Una bandera roja, un correo reenviado y de pronto tu imagen impecable aparece manchada. La colocaron temporalmente en un rol sin clientes, lo cual es lenguaje corporativo para, no confiamos en ti ahora mismo, pero todavía no te despedimos.
Mientras tanto, el chisme familiar se volvió ruidoso. Días que antes asentían junto a ella en la reunión ahora susurraban que quizá había ido demasiado lejos. Primos que, el mes pasado, me mandaban mensajes de culpa ahora preguntaban, ¿de verdad pagaste la hipoteca tanto tiempo? ¿De verdad tienes pruebas? Ni me molesté en contestar. La prueba no era para ellos, era para el juez. Pero era interesante ver cómo su lealtad se doblaba en cuanto el brillo de su halo se apagaba. Por las noches, sin embargo, el silencio pesaba. Mi teléfono se iluminaba con correos de Mark sobre plazos, citaciones, deposiciones. Me sentaba, la mesa a resaltar páginas hasta que los ojos me ardían. Cuando por fin me arrastraba a la cama, el sueño no siempre llegaba. Mi cerebro no se callaba. Controles de autorización. Evaluaciones de carrera, los que pasaría si corrían. Como un carrete en mi cabeza. No hay nada como estar despierta a las 3 de la mañana preguntándote si la traición de tu hermana podría arruinar toda tu carrera. No era paranoia, era realidad. En mi línea de trabajo. Una disputa financiera puede parecer inestabilidad, y la inestabilidad es veneno para renovar la autorización. Así que sí, las grietas no estaban solo en su vida, también en la mía. Empecé a correr más, levantar más, forzar más mi cuerpo. Si no podía apagar mi cerebro, al menos lo agotaba. El sudor se convirtió en mi sedante. Aún así, la preocupación nunca se fue del todo. Estaba a la mitad de una serie en el press de banca y de repente pensaba, ¿y si ven esta demanda y deciden que soy un riesgo? Pero cada vez que la duda se volvía ruidosa, visualizaba esa sonrisa engreída en su cara el día que me lanzó la caja. Esa imagen era gasolina, quemaba el miedo y me mantenía en movimiento. Un sábado por la tarde. Entré en una cafetería cerca de la base y me encontré con un viejo vecino que había estado en la reunión familiar. Se veía nervioso al verme, como si yo llevara malas noticias bajo el brazo. Hola. Kemil, dijo en voz baja. No me di cuenta de que habías estado pagando tanto tiempo. Me encogí de hombros. La mayoría no lo sabía. Así era como ella lo quería. Se movió incómodo. La gente empieza a hablar. El aviso del condado sobre la ADEU. No se ve bien. No es mi problema, respondí, bebiendo mi café. Y no lo era. Por una vez, no lo era. Tessa, en cambio, se estaba derrumbando bajo el peso. Sus amigas dejaron de publicar selfies de brunch con ella en Instagram. Sus compañeros de trabajo se distanciaron. Incluso su marido parecía una sombra en los eventos familiares, callado, evitando el contacto visual. Mark me actualizó después de otra ronda de pruebas. Ella no ha entregado ni la mitad de los documentos que el tribunal ordenó. Vamos a presentar una moción para obligar. A los jueces les molesta cuando la gente se hace la remolona, sonreí con sorna. Las grietas se están haciendo más grandes. Se están convirtiendo en socavones, dijo él. Lo gracioso era que ya casi no tenía que hacer nada. El sistema la estaba desgastando. Multas, plazos, revisiones en el trabajo. Chismes familiares, todo se iba acumulando, un peso tras otro. Todo lo que tenía que hacer era mantener mi propio expediente limpio y dejar que la gravedad hiciera su trabajo en casa. La carpeta engordaba. Cada sección con pestañas se veía más profesional que la anterior. A veces la hojeaba como si fuera un álbum de fotos, salvo que en lugar de vacaciones y cumpleaños, eran depósitos, recibos, contratos, mi historial de sacrificio desplegado en orden codificado por colores. Era feo, pero era mío. El insomnio no desapareció, pero cambió. En lugar de pánico, lo que me mantenía despierta era la adrenalina. La sensación de que la marea finalmente había cambiado. Durante años. Ella controló la narrativa. Ahora, las grietas en su historia eran visibles para todos y ningún giro podía taparlas. Me quedaba tumbada mirando el techo, pensando. Ella quería borrarme. Pero lo único que hizo fue subrayarme. La sala de mediación olía a café quemado ya, alfombra rancia, lo cual parecía apropiado para lo que estábamos a punto de hacer. Tessa estaba sentada frente a mí, con los brazos cruzados tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Llevaba su mejor blazer, el tipo de prenda que pretende gritar profesional. Pero las ojeras arruinaban el efecto. Su abogado revolvía papeles como si intentara conjurar confianza de la nada. Mark se inclinó hacia mí, tranquilo como un cirujano, y susurró, aférrate a los hechos. Déjala que eche humo si quiere. La mediadora, una mujer de cabello gris y gafas de media luna, abrió la sesión con su guión ensayado sobre resolver disputas pacíficamente. Casi me reí, no había nada pacífico en lo que estaba sentado entre nosotras. Tess habló primero. Por supuesto que lo hizo. Kemil abandonó la casa. Ha estado fuera durante años. Ella no vivía allí, yo he sido la que la mantenía, pagando todo.
Sosteniéndolo que incliné la cabeza. ¿Quieres decir que lo mantenías con el dinero que yo enviaba cada mes? Su rostro se sonrojó. Eran regalos voluntarios. Ella no esperaba que se le devolviera. Mark deslizó un montón de extractos sobre la mesa, pagos etiquetados como parte de la hipoteca. 10 años. Eso no es un regalo. Eso es copropiedad. La mediadora los ojeó, asintiendo levemente. Tessa se inclinó hacia adelante, la voz temblorosa pero alta. Ella no entiende lo que es estar aquí. Vivir en la casa todos los días, criar una familia. Ella estaba en el ejército, viajando. Mientras yo me quedaba encargándome de todo, levanté una ceja. ¿Servir al país ahora es motivo para ser robada? Qué bueno saberlo. Su abogado intervino, intentando salvar la situación. Lo que mi clienta quiere decir es que la residencia importa. Los tribunales consideran quién ocupa la propiedad. Mark no perdió el ritmo. Los tribunales también consideran las contribuciones financieras. Ella no puede borrar eso, solo, porque no le gusta donde pasa las noches mi clienta. Las manos de Tessa temblaban. Están tergiversando todo. Me están haciendo quedar como una criminal, frente a mi propia hermana. Finalmente hablé directamente con ella. Voz firme, no necesitaste mi ayuda para tergiversar nada. Lo hiciste cuando mentiste en los documentos de refinanciamiento. Lo hiciste cuando construiste una unidad ilegal en el patio trasero. Lo hiciste cuando me cerraste la puerta de una casa que ayudé a pagar. La sala quedó en silencio. Hasta su abogado dejó de revolver papeles. La mediadora carraspeó, intentando recuperar el control. Centrémonos en soluciones. Señorita Whitman, que es exactamente lo que pide. Tessa se enderezó, pero la voz le falló. Quiero que ella se retire, que se vaya y me deje la casa. Encontraré la manera de refinanciarla correctamente. Solo necesito tiempo. Casi me reí, pero no lo hice. Me incliné hacia adelante. Le sostuve la mirada. Me echaste frente a nuestra familia. Borraste mi nombre de la escritura y ahora quieres que simplemente me marche. Eso no va a pasar. Mark colocó otra carpeta sobre la mesa. Aquí están las fotos de la señorita Rhodes reparando el techo. Mensajes de texto reconociendo sus pagos y el aviso de infracción del condado por la unidad ilegal. Si esto llega a juicio, cada uno de estos se presentará como prueba. El acuerdo está sobre la mesa. Pero no se parecerá en nada a lo que ella acaba de pedir. Tessa golpeó la mesa con la mano. Estás arruinando mi vida. Negué con la cabeza. Arruinaste tu propia vida. Yo solo dejé de permitirte arruinar la mía. Su abogado tiró de su mengue, susurrándole frenéticamente, pero ella se apartó. La mediadora garabateó notas y luego nos miró por encima de sus gafas. Puede que esto no se resuelva hoy. Pero los hechos son los que son y los hechos no. Están a favor de la señorita Whitman. La sesión terminó sin acuerdo. Ella salió primero, los tacones resonando en el pasillo como disparos. Mark recogió los papeles con calma, los deslizó de nuevo en la carpeta y me la entregó. Mientras salíamos. Dijo, está acorralada. La gente ataca cuando está acorralada. Pero, los rincones también dejan sin salida. No necesitaba que me lo dijera. Lo vi en sus ojos. Por primera vez, no era la actriz controlando el escenario. Era la acusada, atrapada bajo las luces, intentando explicar los huecos de su propia historia. El aire afuera se sentía más afilado, más limpio. Respiré hondo, la carpeta pesada en mis brazos. Y pensé que, si quería un enfrentamiento directo, ya lo tenía y había perdido terreno. Al salir de la mediación, creí que, al menos frenaría sus tonterías. Resultó que, le di demasiado crédito. En menos de una semana. Su abogado intentó darle la vuelta en los escritos judiciales con una excusa a medio coser sobre malentendidos entre hermanas. A los jueces les encanta cuando llamas perjurio. A un malentendido, la siguiente audiencia estaba cargada de carpetas. Pruebas y la tensión de un drama familiar convertido en pelea legal. Tessa se veía más pequeña que antes. El maquillaje espeso como si pudiera ocultar el pánico. Su abogado argumentó que había sido la única cuidadora, que mi dinero era apoyo esporádico, no propiedad. Mark no perdió tiempo. Se levantó, sacó una línea de tiempo y la colocó justo en el estrado del juez. 10 años de pagos consistentes, etiquetados como parte de la hipoteca. 10 años, no esporádicos. No apoyo, copropiedad. Entregó las grabaciones de voz, la propia voz de Tessa diciendo, solo sigue mandando dinero, lo pondré para la hipoteca. Luego reprodujo otra donde decía, gracias por cubrir este mes. Te lo compensaré después. La sala se volvió tan silenciosa que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Su abogado intentó objetar. Pero el juez lo detuvo. Rechazado. Las grabaciones son claras. Después vino la multa de la Junta de Zonificación por la unidad ilegal. Miles de dólares, fotos del aviso naranja pegado en la pared, notas del inspector. Incluso una carta de queja de un vecino.
Mark lo deslizó como postre tras una comida pesada. El juez no se mostró impresionado con su defensa. Señorita, Whitman no solo omitió revelar la copropiedad, también intentó ocultar ingresos de un alquiler no autorizado. Esto no es un malentendido. Esto es deliberado. Su rostro se puso pálido. Balbuceó algo sobre no saber qué, se necesitaban permisos, sobre que yo estaba fuera todo el tiempo. Sobre cómo creía que solo mantenía la casa a flote. El juez la interrumpió. La intención no borra la obligación. Ha engañado a instituciones financieras y excluido ilegalmente a una copropietaria. Eso tiene consecuencias. Ese fue el momento en que el aire cambió definitivamente. La orden llegó rápido. Entregar cada registro bancario de alquiler, de refinanciamiento en 30 días, proporcionar la rendición de cuentas de cada dólar relacionado con la propiedad, pagar las multas de zonificación de inmediato, y además, prepararse para que el tribunal determinara mi participación legítima. Mark se inclinó y susurró: acabamos de ganar la guerra. Ahora se trata de cuánto tendrá que pagar. No sonreí, pero por dentro fue como ver fichas de dominó caer exactamente en el orden que había alineado. Cada mentira. Cada palabra engreída, colapsando una tras otra bajo el peso de recibos y grabaciones. La familia en la galería se mantuvo en silencio. Esta vez, nadie susurró que yo era codiciosa. Nadie salió en defensa de mi hermana. Solo se quedaron rígidos, ojos abiertos, mirando a la misma mujer que una vez se irguió en aquella reunión familiar, ahora desmoronarse bajo el foco. Cuando terminó la sesión, Tessa salió arrastrando los pies, aferrando su bolso como si fuera un salvavidas. No me miró. No miró a nadie. Su abogado la siguió detrás, murmurando entre dientes. Yo caminé firme, carpeta en mano, como si no pesara nada. Por primera vez. No se sentía pesada. Se sentía ligera. Las puertas del tribunal se abrieron y el aire de afuera me golpeó limpio y cortante. No eran tambores de victoria ni confeti, pero era real. Ella había construido su pequeño imperio sobre mentiras, y las paredes se estaban derrumbando rápido. Y yo no tuve que alzar la voz ni una sola vez. Una semana después de la audiencia, Mark me llamó a su oficina. No se molestó en las cortesías. Simplemente se recostó en su silla, manos entrelazadas, y dijo: ¿está lista para negociar? Me senté frente a él, dejé mi carpeta sobre el escritorio y alcé una ceja. ¿Tan pronto? Pensé que quería pelear conmigo hasta el final amargo. Mark sonrió de medio lado. Resulta que el final amargo llegó mucho antes de lo que esperaba. Las multas. La orden de rendición de cuentas, la revisión en su trabajo, está acorralada. Sabe que un juicio solo la desangraría. Así que ahora quiere hablar de números. Revisamos la oferta que su abogada había enviado. Era ridícula. Un pequeño pago, sin reconocimiento de copropiedad. Una vaga promesa de seguir adelante como familia. Mark deslizó el papel hacia mí, con una sonrisa. ¿Creen que eres tonta? Lo empujé de vuelta. Entonces no me conocen muy bien. 2 días después, volvimos a sentarnos frente a ella. Esta vez no había mediadora, solo abogados. Carpetas y una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo sin filo. Tessa se veía peor. El cabello recogido en un moño desordenado. El blazer arrugado, los ojos vidriosos. Su abogado habló al principio por ella. Mi clienta está dispuesta a hacer un acuerdo generoso. Propone un pago a la señorita Rhodes a cambio de que renuncie a cualquier reclamo sobre la casa. Esto permitirá que ambas partes sigan adelante sin más vergüenza. Me incliné hacia adelante. La voz plana, 50% de la plusvalía más honorarios. De abogados, más reconocimiento por escrito de que siempre fui copropietaria. Ese es el trato. La mandíbula de su abogado se tensó. Eso es excesivo. Mark intervino antes de que yo pudiera. Excesivo es borrar una década de contribuciones financieras con un refinanciamiento falso y una unidad ilegal de alquiler. Excesivo es encerrar a mi clienta afuera y fingir que no existía. La oferta sobre la mesa es generosa comparada con lo que probablemente dictará un juez. Tessa finalmente habló, su voz pequeña pero cortante. Lo único que quieres es arruinarme. La miré a los ojos. No quiero arruinarte. Solo quiero recuperar lo que era mío. Tú fuiste la que lo volvió feo. No yo. La sala quedó en silencio. Ella bajó la mirada a su regazo, los dedos retorciendo el borde de la mengue. Por primera vez, no quedaba pelea en su tono. Está bien, susurró. Mark se recostó, satisfecho. Redactaremos los papeles. El acuerdo llegó una semana después. 50 de la plusvalía, un cheque cubriendo los honorarios de Mark y un reconocimiento firmado de copropiedad desde el primer día. Lo leí 3 veces, no porque no lo creyera, sino porque quería saborearlo. Cada línea era prueba de que sus mentiras se habían derrumbado. Cuando nos reunimos para firmar, no me miró. Su mano tembló al escribir su nombre en la última página. La mía no. Firme.
Deslicé la pluma de vuelta sobre la mesa y dije lo único que había estado guardando desde el día en que me lanzó aquella caja. No gané nada, solo recuperé lo que era mío. Mark reunió los documentos. Me estrechó la mano, y eso fue todo. Años de sacrificio, meses de silencio, semanas de guerra legal, todo cristalizado en un montón de papeles firmados y un cheque de liquidación. Al salir de esa oficina, me sentí más ligera que en años. No triunfante, no arrogante, solo libre. El cheque se liquidó 2 días después. No corrí a gastarlo, no hice una fiesta. Ni siquiera se lo conté a la mitad de la gente que había sido entrometida durante todo el desastre. Simplemente me senté en mi mesa, entré a mi cuenta y vi cómo los números se ajustaban. 10 años de sacrificio, humillación y silencio convertidos en una simple transacción. Números en una pantalla, pero esta vez los números eran míos. Una semana después, cerré la compra de un condominio en Tacoma. Nada lujoso. 2 dormitorios, paredes limpias. Una vista decente del Sound si te inclinabas en el balcón y entrecerrabas los ojos. No se trataba de lujo, se trataba de una propiedad que nadie pudiera borrar. Cuando la agente inmobiliaria me entregó las llaves, las apreté como si fueran prueba de oxígeno. Sin voto familiar, sin hermana administradora, sin letra pequeña. Solo yo. Esa primera noche, me paré en la sala vacía con una silla plegable y una lámpara. Sin muebles todavía, sin decoración. Solo un espacio que me pertenecía. Puse la silla en la esquina, me senté y dejé que el silencio me envolviera. No era el silencio asfixiante que había soportado esperando fechas de juicio. Era limpio, abierto, mío. A la mañana siguiente, desempacé la única caja que había traído, de mi viejo apartamento. Arriba estaba mi caja de sombras militar, con cintas, parches, la insignia que había ganado en años de servicio. La puse en un estante junto a la puerta. Luego colgué la nueva llave del condominio justo al lado. Lado a lado. La vida que construí con uniforme y la vida que reclamé fuera de él, me sorprendió a lo similares que eran. El ejército me había enseñado disciplina, paciencia, cómo sobrevivir a la gente que intenta derribarte. Mi hermana me enseñó la versión civil de la misma lección. Distinto campo de batalla. Mismo manual, la traición familiar no es ruidosa. No es una bofetada dramática ni un grito como en las películas. Es más callada. Más fría. Una cerradura cambiada sin aviso. Una reunión donde nadie dice nada. Una caja de cartón empujada a tu regazo. Eso es lo que se queda. No el ruido, sino el silencio y la venganza. La gente imagina rabia, explosiones, gritos. Pero la verdadera venganza es más lenta. Es paciencia. Es alinear cada recibo, cada transferencia, cada mensaje de voz y dejar que la verdad haga el daño. Es precisión, no caos. No solo recuperé dinero, recuperé control. Ella quería borrarme, en cambio. Me grabé en el registro tan profundamente que un juez lo selló con su firma. Ella quería humillarme, en cambio. Se humilló a sí misma frente a la misma familia que una vez usó como su público. No le escribí. No la llamé. No envié nada más que un mensaje corto después de que el acuerdo se liquidó. La próxima ¿ves que intentes borrarme? Asegúrate de no estar sosteniendo un rastro de papel con mi nombre por todas partes. Sin amenazas, sin drama, solo hechos. Después de eso, dejé de revisar el chat familiar. Honestamente, ni siquiera sé si me volvieron a agregar y no me importó. Por una vez, no necesitaba su aprobación, su silencio o su juicio. Tenía mi propio lugar, mi propia prueba. Mi propia paz. Un sábado por la mañana, preparé café en mi cocina vacía, me apoyé contra la encimera y me reí sola. Todos esos años enviando dinero a casa, reparando techos, parchando cercas. Ella pensó que eso me convertía en su red de seguridad. Lo que realmente hizo fue darme los recibos que la enterraron. Debería haber sido más lista. Debería haberlo sabido, pero no lo hizo. Y yo terminé de cargar con el peso de sus errores. Miré la llave y la insignia militar colgadas lado a lado. Ese era mi recordatorio. Puedo pelear batallas en cualquier lugar. Con uniforme o sin él, con armas o con papeleo, el método cambia, pero la determinación no. Y de pie allí, sorbiendo mi café en un condominio que era solo mío, entendí. Algo sencillo. La libertad no siempre se trata de irse. A veces se trata de reclamar. Y esto era mío. Al mirar atrás. Lo más extraño es lo ordinario que parecía todo en la superficie. Una reunión familiar, una caja, una cerradura, en una puerta, nada dramático para nadie más. Pero esas pequeñas cosas cargaban el peso de la traición. Lo que mi hermana no entendió es que el sacrificio deja un rastro. Y yo tenía los recibos para probarlo. Ella pensó que me estaba cortando. Lo que en realidad hizo fue darme la oportunidad de trazar una línea y finalmente hacerla cumplir. Al final, no solo recuperé mi parte de una casa. Recuperé mi libertad.
recuperé una paz que no depende de la aprobación de nadie más. Y tal vez esa sea la mejor venganza de todas. Música.